Dicho esto, le damos la bienvenida a la asambleísta Paola Cabezas del Movimiento de la Bancada, Unión por la Esperanza. Asambleísta, muy buenos días. ¿Qué tal, Jeff? Buenos días, saludos para todos quienes nos ven a través de la posta. Gracias por aceptar la entrevista. Asambleísta, hay varias cosas que conversar. Una de ellas, sin duda, es llevándonos a la coyuntura. Empiezan ya el día de hoy con las investigaciones en la Comisión de Garantías Constitucionales alrededor de Pandora Papers. Algo por lo que se ha venido realizando un debate en redes sociales es hasta qué punto se puede llamar a los familiares del presidente de la República y que ha sido también el cuestionamiento. ¿Hasta qué punto, asambleísta, es justificable llamar a los familiares del presidente de la República en torno a la investigación de los Pandora Papers? Bueno, es evidente que un político cuando asume un rol, él es el que asume de una u otra manera la investidura y la posibilidad de fiscalización. Sin embargo, creo que aquí la línea bien delgada es cuando, en este caso, los familiares o el político permite que sus familiares se involucren en temas inherentes a la actividad política. Yo creo que por ahí debería ser el análisis un poco más amplio. Y ahí hay dos temas, ¿se los va a fiscalizar, se los llama a comparecer? ¿Cuál es la razón? Comparecencia, a ver, es comparecencia. Hay una resolución clara que nos ha dado la Asamblea Nacional en donde se va a realizar un proceso de investigación, obviamente, para poder determinar el tema de los Pandora Papers o papeles de Pandora, en donde claramente hay una investigación que involucra al presidente de la República. Hay norma expresa, Jeff, y ecuatorianos en torno al cumplimiento o incumplimiento de un funcionario público, o en este caso, o un posible candidato, o si eres candidato, para el cumplimiento de la ley del pacto ético que se llamó en su momento la ley de paraísos fiscales. El artículo 4 de esa ley es muy claro. Es más, yo me iré un poquito más atrás. En la misma consulta popular hubo una transitoria en donde se dejaba claramente establecido que la persona tenía que repatriar sus recursos al país que tenía un plazo de 1 año de ser funcionario público o de tener interés, en este caso, de asumir una candidatura. Y la misma norma habla claramente que está impedido de tener, digamos, o estar vinculados en temas de empresas fueras, hasta familiares hasta el 4º grado de consanguinidad. Entonces, primero tenemos norma expresa que nos permite a nosotros llamar a comparecer a la esposa del presidente de la República, a su hijo y obviamente a él. Pero adicionalmente, consideramos importante también invitar a las personas que están ligadas a la, digamos, a la actividad económica del presidente de la República. Hablemos de otros actores que también han estado siendo nombrados en esta última etapa. Y creo que es importante. Mire, Jeff, no debemos tomar el tema de la fiscalía. No estamos haciendo por si acaso, no estamos haciendo un ejercicio de fiscalización. Esta es una investigación que tiene sus protocolos, son 30 días. Nosotros elaboraremos un informe con toda la información que nos llegue a la comisión y esto pasará al Pleno de la Asamblea Nacional, en donde se determinará a qué instancia irá, si tiene que ir a fiscalización, si tiene que ir, obviamente, no sé si a Contraloría, Fiscalía, en fin, ese no es nuestro rol. Nuestro rol es realizar una investigación que básicamente tiene parámetros claros. Sobre eso también hay otro cuestionamiento hacia ustedes como bancada asambleísta. Cuando se hacía, por ejemplo, la revelación de los Panama Papers, no estaban tan gustosos con el trabajo que realizó el Consorcio de Periodistas Internacionales. Lo criticaron en su momento su máximo líder. Esta vez apoyan y sobre todo dicen, este es un gran trabajo el que han realizado. Es decir, el trabajo investigativo de los periodistas sirve cuando es para rivales políticos de ustedes. Jeff, yo iría más allá. Recuerde que justamente la investigación de Panama Papers permitió justamente dar un paso sobre la consulta popular para evitar que personas vinculadas al sector público o político tengan plata en paraísos fiscales. Yo creo que eso tendríamos que evidenciar, porque mientras el mundo está hablando sobre estas guaridas donde se esconde la plata para no pagar impuestos, eludir en ciertos casos y que esto represente menos inversión en democracias y economías emergentes como las nuestras, evidentemente nosotros dimos un paso de vanguardia. Yo tomaría en cuenta eso. Panama Papers le dio la oportunidad a los ecuatorianos que podamos ir a una consulta popular y definir desde la norma, desde la ley, que esto no pase. Es más, en Chile es permitido.
Sin embargo, ya la Fiscalía chilena está haciendo una investigación al presidente de ese país, abre una investigación, lo está haciendo el Parlamento, aún no teniendo una ley que pene estas actividades. El hijo del presidente Piñera está también involucrado y están haciendo una investigación. Entonces, acá tenemos norma expresa y la ley sí nos faculta hacer una investigación, o hacer en este caso una investigación que vaya en reconocer o identificar si se ha incumplido la ley del pacto ético. La justificación ahí del presidente decía, esto es antes de que él sea candidato. Por allí tal vez hay una justificación en torno a esta investigación. ¿Le parece que por ahí es la salida del presidente al menos? Eso es lo que tenemos que investigar, Jeff. Mire, el presidente de la República en las últimas intervenciones públicas que ha tenido, ha dicho varias cosas. Por ejemplo, que es más, una pregunta puntual sobre el tema. ¿Usted tiene fideicomisos en el país? Tengo en el país y tengo fuera. Si los tiene fuera, ¿quién maneja los fideicomisos? ¿Están bajo todavía la custodia del presidente? ¿Los maneja su familia? En todos estos casos hay norma expresa. Y si existiera posible, no estoy acusando, pero si pudiera existir evasión, elusión, evidentemente ahí hay una configuración del cometimiento de un delito, de un posible delito, por si acaso. Entonces, sí es importante, Jeff, que no tengamos temor a la investigación. Primero porque yo creo que en este momento el país requiere transparencia. El presidente de la República considera que las personas que han obtenido sus recursos de manera lícita pueden hacer con sus recursos lo que quieran. Yo estoy pero estoy de acuerdo con el presidente. ¿Cuándo es Por suficiente? supuesto, siempre y cuando pagues tus impuestos, que los recursos hayan salido del país de manera lícita y sobre todo, Jeff, mire, aquí hay un debate quizás que no es jurídico, pero es ético y moral. Y quizás eso es lo que en este momento al presidente de la República lo pone quizás de cara a los ciudadanos, porque él nos está invitando a que le pongamos el hombro al país. Con la ley de oportunidades hablaba de impuestos a la clase media, quienes ganaran entre $2.000. Estábamos hablando de una reforma laboral en donde en realidad para promover el empleo la ley no tenía nada. Creo que ya van a enviar otro proyecto de ley vamos a hablar de eso más y todo el asunto. Pero ¿cómo es posible que el primer mandatario tenga sus recursos fuera? ¿Cómo le pides a empresarios que vengan e inviertan en el país? Entonces creo que más allá de la investigación, que insisto, no quiero adelantar criterios sobre el tema, hay que hacerlo y hay que hacerlo bien, brindándole todas las garantías al presidente de la República y a quienes vayan a comparecer para que nos permitan justamente hacer una investigación prolija y sobre todo en respuesta al pueblo ecuatoriano. Yo creo que en este sentido también hay una discusión ética y moral frente al tema. Sí, el presidente puede decir, yo puedo tener la plata donde quiera, pero él es el primer mandatario. Él debería ser el primero el que confíe en su país, que tenga la plata aquí, que la invierta y que promueva. Sobre adelantar criterio asambleísta, dice, no nos vamos a adelantar criterios. Sin embargo, quien ya se ha adelantado un criterio y ha sido evidente es el señor Andrés Arauz, ex pero no es parte de la Asamblea. A eso le pregunto, a eso voy. ¿Ustedes comparten el mismo criterio que él dice el presidente debe renunciar? El compañero Andrés Arauz es un actor político, ex candidato a la presidencia de la República y que dentro de su parámetro hace las opiniones. ¿Comparten que esa en torno, es que a ver, estamos en una investigación. Nosotros tenemos que procurar investigar y identificar el posible cometimiento de una infracción, un delito si el término cabe, porque es allí donde se basa nuestra investigación. Yo no soy la única integrante de la comisión, somos 9, es una comisión multipartidista donde hay varios compañeros de otras bancadas, entonces la opinión de Andrés es respetable, es la de un actor político, pero es la voz del correísmo. No da la línea de que debe seguir la comisión. La comisión tiene que hacer su trabajo en torno básicamente a lo que se ha planteado ya como una estrategia dentro de la comisión, que insisto, somos 3 de 9. Pero más allá de la comisión, ¿la voz de Andrés Arauz es una voz del correísmo? ¿O ya desde que salió de allí ya ¿cómo no? Es un compa, pero por supuesto, o sea, Andrés Arauz fue... Pregunta, por eso. No, ¿cómo cree? O sea, insisto, es la opinión y la voz de un actor político que en su espacio tiene toda la libertad de opinar, como lo hacen muchas personas, y creo que eso no debería ser criticado o cuestionado, es su opinión, y que la valida a veces con información, él en sus cuentas hace validaciones e información muy importante, eso es la opinión de él, respetable, por cierto, pero que no debe ser la hoja de ruta que siga la comisión.
Como para cerrar de mi parte y darle la palabra a Javi Montenegro, asambleísta, algo de los primeros cuestionamientos ya hacia el proceso de investigación por parte de la comisión fue, por supuesto, el llamado a académicos, y hubo esta polémica, que habían llamado a 2 integrantes de la Universidad Andina. Después la Universidad Andina dice, nosotros no hemos dado la aprobación tal cual. Si vienen con estos tropiezos desde un inicio, ¿cómo se puede confiar en que la investigación de la comisión va a ser, como usted lo ha mencionado, de una manera objetiva y prolija? Bueno, eso obviamente tiene que ver con el equipo de la comisión. Hay una inobservancia de ese lado que se subsanó en el camino, pero esos son temas de forma, más no de fondo. Yo creo que deberíamos hacer una valoración del fondo de la investigación y eso es lo que procuramos. Estamos ya recién iniciando hoy las comparecencias y creo que en el camino ustedes van a poder ir identificando cuál es la labor de la comisión. Yo creo que no hay que hacer una valoración previa por un tema de forma más que de fondo. Ok, le doy la palabra a Javier Montenegro, este es su cámara asambleísta. Gracias. Asambleísta, muchísimas gracias por venir, por atender esta entrevista. Creo que es importante tener toda la diversidad de criterios posibles y a mí me gustaría jugar un poco, de hecho lo que prefiero hacer en este tipo de entrevistas es hacer un poco de abogado del diablo. Creo que es mucho más sencillo. ¿Por qué no la comisión de fiscalización? Se ha dicho que por la cercanía que podía tener Fernando Villavicencio con el presidente Lasso, la vicepresidenta de la misma comisión, este tipo de prácticas, no digo que estén bien, considero que no está bien que se vincule a alguien o que se investigue a alguien que es cercano a otra persona. Eran muy comunes en el gobierno de Rafael Correa. Les cito ejemplos, Galo Chiriboga como fiscal, Vaca Mancheno como fiscal y otro tipo de procedimientos. Qué bueno que ya no se cometan estas prácticas por demás irregulares. Pero al final del día, ¿qué busca la comisión? ¿Qué quiere establecer? Ustedes no pueden establecer destitución porque no hay las causales. Entonces, ¿qué buscan? Bueno, la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional es clara y nos ha dado, evidentemente, parámetros de la investigación. Tenemos que recabar un informe en el cual se hagan las conclusiones correspondientes. Esto pasa al Pleno de la Asamblea Nacional y ahí se determinará justamente qué hacer con ese informe. Pero insisto, justamente como le decía a Jeff, aquí se pueden configurar posibles delitos y eso tiene que ir mucho más allá de la comisión. Por eso, cuando el presidente de la República dice, yo ya me deshice de las empresas o de los fideicomisos, listo, se deshizo. ¿Dónde están? ¿A quién le vendió? ¿Los donó? ¿Los entregó a sus familiares? Entonces, todo esto debe estar registrado o debe estar debe tener un registro en el SRI, en el Servicio de Rentas Internas, porque si fue pasado a sus familiares, debe haber pagado el impuesto a la herencia. Si fue donado, de la misma manera. Entonces, yo creo que aquí hay muchos elementos que nos dan la posibilidad de hacer una investigación para configurar la posibilidad de que se haya incumplido lo que dice la ley del pacto ético. No estamos adelantando ningún criterio previo al respecto, pero sí hay obviamente un escenario o hay las posibilidades que se puedan identificar estos delitos dentro de la investigación, que insisto, nosotros no somos ni jueces ni fiscales, pero dentro de la investigación se va a poder ir identificando esto. La comisión, solo con esto concluyo, el Pleno de la Asamblea Nacional es la máxima instancia de toma de decisiones del Legislativo. Lo que hizo en este caso el Pleno, con 105 votos, de resolver que la Comisión de Garantías Constitucionales realice la investigación, esta es parte de la ley, es parte de un procedimiento que tiene toda la validez del caso. Esto no inhabilita a ningún asambleísta a que se sume a las comparecencias o a la investigación. Esto no inhabilita a nadie porque todos tenemos, evidentemente como legisladores, la facultad de fiscalizar y de fiscalizar. Y si tenemos información que pueda aportar pues, al proceso, bienvenido sea. Entonces, no veo ahí por qué la suspicacia. En este mismo medio de comunicación, aquí en esta misma silla, el señor Villavicencio dijo que él había sido nombrado presidente de la Comisión de Fiscalización porque él se lo había pedido al presidente de la República, porque había un acuerdo previo, que con los votos de la bancada del gobierno lo habían designado presidente de la Comisión de Fiscalización, y eso no es que esté mal, por si acaso, porque él es un actor político y se debe a una función política. Yo quizás lo que podría establecer ahí como una dificultad es que, somos la primera función del Estado y si la investigación se debe hacer,
el presidente de la República y quienes estén siendo convocados deben venir a la Asamblea Nacional. Yo, en realidad, no vi oportuno que el presidente de la Comisión de Fiscalización convoque a una sesión a Carondelet como para irle a hacer una consulta al presidente de la República. Ya siempre son importantes guardar las formas. Pero si les llaman a ustedes y dicen, vengan a Carondelet, ¿ustedes como Comisión de Garantía irían? ¿O también le parecería que no es acorde? No, es que siempre va a depender en el contexto. Siempre va a depender en el contexto. Si estamos haciendo una investigación de esta, creo que lo oportuno y el protocolo sería que el presidente de la República venga a la Asamblea Nacional, justamente hasta por la fotografía que se tiene que dar institucionalmente hablando. ¿No le parece curioso que el ex candidato a la presidencia, Andrés Arauz, diga que debería renunciar el presidente? Usted ya explicó un poco esto. Pero también Yacu Pérez, que era candidato de Pachacutic, también sugiera lo mismo e inicia una demanda en fiscalía, una acción legal en fiscalía, y que estas dos bancadas sean las de mayoría en la Comisión de Garantías Constitucionales y sean las que tengan que investigar al presidente. Puedo estar pecando de suspicaz, como usted dice, pero el escenario parece bastante adverso y bastante predeterminado, no por lo judicial ni por lo tributario, sino por lo político. No adelantemos criterios. Creo que no le hace bien al país. Ya creo que hemos recibido demasiado estigma de bloqueo, de que si hay cosas que no están pasando dentro de la Asamblea Nacional. Y por cierto, en la comisión también hay dos personas que son vinculadas a la bancada de gobierno. Pero usted sabe que dos votos no generarían ningún cambio. No, yo creo que primero no adelantemos criterios sobre el trabajo que está haciendo la comisión. Yo creo que al igual que todas las comisiones, nosotros tenemos que cumplir un rol institucional y constitucional. Aquí nos han delegado una investigación, la comisión ya empezó a hacer su trabajo, necesitamos obviamente recabar toda la información correspondiente y esto es lo que va a desencadenar en el informe que termine. Ahora estamos haciendo nuestro trabajo. Hay varios escenarios y como usted lo ha dicho, el compañero Andrés Arauz ha hecho una opinión y lo dije anteriormente, es su opinión, es respetable, es la de un actor político. Nosotros tenemos otro rol que es el de la comisión como asambleístas y procurar un debido proceso, garantizar el derecho de todas las personas a poder brindar la información dentro de la comisión. Insisto, que esa sea la valoración que se haga. Entonces, esa, la de la comisión. Podemos estar tranquilos en términos de gobernabilidad. No es que UNES quiere bajarse al presidente. Mire, mi estimado, eso no lo resuelve esta entrevista, eso lo resuelve un proceso. Hay una norma expresa y la ley, ojo, que quede claro, la misma ley del pacto ético dice claramente cuál sería la sanción si un funcionario público incurriera en el incumplimiento de la norma. No lo digo yo, lo dice la ley. Y obviamente sí debería renunciar, eso lo dice la ley. Por si acaso, eso creo que tiene que quedar completamente claro. Nosotros lo que tenemos que hacer es hacer la investigación, identificar el cometimiento de posibles delitos y esto evidentemente se va a resolver en otra instancia que no exactamente es la comisión. Sobre el tema de paraísos fiscales, antes de pasar a un tema legislativo que también nos preocupa y que nos gustaría tener su criterio, la Contraloría determinó vuelos de la presidencia o vuelos del avión presidencial en la época de Rafael Correa a paraísos fiscales sin una tripulación identificada y sin saber qué mismo se llevaba. Esto no es nuevo, esto lo publicó también el fin de semana Fernando Villavicencio con documentación oficial. ¿Un paraíso fiscal está siendo malo ahora, cuando Guillermo Lasso es presidente, o también era malo cuando Rafael Correa era presidente? Respondiendo, la aviación civil, si no me equivoco, respondiendo a esa justamente información a través de un comunicado o un tuit, si no me equivoco, le informaba justamente a la persona que hizo esta aseveración que una cosa es hacer escalas en países en donde se los considera paraísos fiscales. Y creo que ellos dejaron completamente claro cuál había sido el paso que hizo el avión presidencial en ese momento. Si se requiere investigar, que se investigue. Yo lo que creo ahora es que no hay que desviar la atención porque sí sentimos que hay como cierta precaución previa ante el trabajo de la comisión y no deberíamos bajo ningún concepto poner en entredicho el trabajo de 9 legisladores que al igual que todos los legisladores tenemos que cumplir un rol justamente el encomendado por el Pleno de la Asamblea Nacional. Hay
muchas distracciones al respecto. Y yo creo que lo que tenemos que ahora es concentrarnos en que se sepa la verdad. No debemos estar en contra de decir la verdad y de transparentar una investigación que no solamente involucra al presidente de la República del Ecuador, involucra a varios mandatarios del país, del mundo, y que esto también nos tiene que traer un debate que está justamente en el escenario mundial. ¿Cuánto daño le pueden hacer los paraísos fiscales a nuestras economías? Esos recursos que se evaden o que se eluden podrían servir justamente para más hospitales, para escuelas, para poder enfrentar la crisis de seguridad que vive el país. Entonces, no nos desviemos del objetivo. El objetivo es claro y es el que tenemos que cumplir dentro de la comisión. El objetivo no es, y esto siendo un poco sarcástico con las declaraciones del presidente de la República, no es que como ustedes son parte del movimiento de Rafael Correa, es del triunvirato de la conspiración el que está tratando de investigar este caso para determinar la salida del presidente y que pueda llegar alguno de sus amigos al gobierno. No, yo creo que el presidente de la República tiene que ser, primero, cuidadoso con lo que dice. Él en esa entrevista dio, en realidad, injurias y calumnias que en su momento los que fueron aludidos consideran que deben entablar denuncias penales. El presidente debería tener las pruebas sobre todas las cosas que aduce que está haciendo este triunvirato de la conspiración. Pero más allá de eso, yo creo que el presidente de la República y su gobierno están en una franca y abierta estrategia de conseguir o estigmatizar o crear un antagónico. Necesitan tener un enemigo público al cual endosarle las responsabilidades de cualquier cosa. Primero era la Asamblea Nacional, que había bloqueo, que no se le daba paso a las leyes. Hoy vemos que el presidente de la República por fin escuchó a la Asamblea Nacional. Le dijimos que la ley tenía que ser dividida en materias, que tenía que ser subsanadas las inconstitucionalidades y remitida otra vez para ser tratada. Bienvenida la ley. ¿Cómo nos vamos a negar a tratar una ley que cumple con lo que dice la ley? Entonces, hubo 2 semanas de un linchamiento inclemente contra la Asamblea Nacional porque éramos indolentes, porque éramos insensibles, indolentes, nos dijo, insensibles, incapaces, nos dijo. Entonces, yo creo que el presidente de la República tiene que cuidar las formas en las que se relaciona con las demás funciones del Estado. Hay, evidentemente, claridad absoluta que no hay bloqueo por parte de la Asamblea Nacional, no hay ninguna intención de no tratar el proyecto de ley, él ya lo ha dicho públicamente, vamos a subsanar los errores, reconocieron que hay errores de fondo y forma, reconocieron que habían inconstitucionalidades y esto va a permitir que la Asamblea, cuando el presidente remita el proyecto, se lo pueda tratar. Pero son estos elementos los que nos dejan también dudas sobre esta supuesta conspiración, porque primero era la Asamblea, ahora resulta que son otras personas que se han unido para conspirar en contra del gobierno. Y mire, yo creo que hay demasiados problemas en el país como para ponernos en esta disputa estéril entre políticos. Yo creo que el gobierno tiene una gran oportunidad en este momento de gobernar. Hay problemas graves de trabajo, hay problemas graves de inseguridad, hay problemas graves de empleo, falta de empleo. Ya empezaron el día de hoy manifestaciones en la costa ecuatoriana, otra vez el sector productivo y agricultor está en las calles reclamando, poniendo de manifiesto sus demandas. Entonces, no es con la Asamblea el problema. Pero hay otros sectores que también le están demandando al presidente de la República. Entonces, yo creo que más que abrirse un frente o estigmatizar a la Asamblea o a ciertos actores políticos de la supuesta desestabilización, yo creo que el que se está desestabilizando solo es el propio gobierno, el propio presidente de la República y la inacción de un ministerio de gobierno que ha sido nulo en el diálogo político. Pero la Asamblea no se ayuda, ¿no? ¿Y por qué le digo esto? Porque nosotros queremos pasar en este momento un audio, no tiene nada que ver con UNES, pero sí me preocupa porque es un golpe más para la Asamblea Nacional. En este momento lo estamos soltando también en nuestras redes sociales y me gustaría saber el criterio suyo porque es un miembro de la Asamblea Nacional y eventualmente si el Comité de Ética encuentra irregularidades estaría en sus manos también la salvación o la destitución de un asambleísta que ha sido acusado incluso de acoso laboral. Vamos con el audio de Egner Recalde, por favor. Este mes, más bien, hasta que se consolide lo del
lo de la sede podemos esperar. Porque ya me tocó pagar pensiones, listas de útiles y matrícula de... Ay, organícese con el Patricio, ay, organícese con... Oye, es que con el Patricio no hay cómo hablar, él dice, no sé, me da... Y él todavía quiere retroactivo. Me dejara sin sueldo. Yo les dije desde junio, les dije que hable con ustedes. De junio mismo dije que hablemos. Sí, pero no sé, con pasada. Ajá. Y ahí quedó. A mí ya me dijo que había conversado con ustedes. Sí, pero no se quedó en nada. A ver, yo al menos, sí, que había conversado con él, digo, pana, hay muchas cosas que aquí hay que solucionar. Pero dije, pero si conversar con ellos, hay un montón de cosas que hay que cubrir. Sí, que vengo arrastrando desde la campaña. Este es un audio al que tuvo acceso La Posta, que son también parte de estos audios donde ya se hablaba de que Patricio Guayaquil, el asesor número 1 del asambleísta Egner Recalde, había solicitado diezmos a sus colegas asesores del legislador. El legislador también envió cartas exigiendo que se firme una declaración juramentada negando estos diezmos. Los trabajadores finalmente fueron separados y ahora aparece este diezmo donde él dice que tiene que cubrir gastos de campaña. La Asamblea tampoco se ayuda en este ejercicio de ser una autoridad pulcra o al menos transparente. En ese sentido, su opinión personal y también cómo podría configurarse una opinión de la bancada. ¿Por qué la generalización? Las dos personas que están siendo investigadas, ¿de qué bancada son? ¿Usted ha visto algún funcionario o algún legislador de UNES involucrado en reparto, diezmos, tongo? Oh, no, pero yo acabo de precisar es que, no, a ver, yo no creo que era sí, con no. ustedes, pero ustedes No, pero son es que parte de sí la es Asamblea. importante, y quiero puntualizar en eso, porque el error o el incumplimiento de funciones de unos no puede ser, obviamente, el detonante para dinamitar la imagen institucional de la Asamblea Nacional. Les recuerdo que en el caso de la señora Bella Jiménez fue nuestra bancada que presentó una denuncia sustentada con pruebas y fue la que permitió que a la señora se la separara de su cargo. En este caso, el Comité de Ética tiene otro procedimiento que llevar en torno al señor que usted acaba de nombrar y que se lleve el debido proceso, que se lleven las pruebas de cargo y de descargo y que la Comisión de Ética determine. Pero, insisto, casos aislados o puntuales de bancadas que parece que han ido a la Asamblea justamente a eso, no deben contaminar el trabajo de toda la Asamblea Nacional. Hay que ser primero claros en ese sentido, que se investiga a los asambleístas, que se tengan que investigar, pero esto no debe desviar el rol institucional que cumplimos los asambleístas y la Asamblea Nacional en sí. Asambleísta, en honor al tiempo y agradeciéndole por su presencia acá. Hay dos puntos que usted acaba de mencionar y que quisiera también tener su opinión. Ya el de la bancada en sí de la Izquierda Democrática, que es de donde está saliendo estos escándalos de corrupción, nos lleva al punto de que obviamente Bella Jiménez deja un puesto en la segunda vicepresidencia y que tiene que ser ocupado por alguien. La Izquierda Democrática ha dicho, nosotros vamos a postular y nuestra candidata es la señora Yesenia Guamaní. Ustedes como bancada han dicho, nosotros también quisiéramos estar ahí, nos correspondería estar ahí. En ese sentido, ¿van a apoyar a la señora Yesenia Guamaní o van a presentar su candidato? ¿Usted no cree que siendo la primera fuerza política del legislativo deberíamos tener esa representación? Más allá de mi respuesta, es la de ustedes la que quiero saber. No, pero es que yo creo que si se respetara en el Parlamento los pesos y contrapesos, nuestra bancada, la de la Revolución Ciudadana, sin ninguna dilación ni pretexto debería tener ese espacio. Entonces, sin embargo, reconocemos que hay otros candidatos, precandidatos, bueno, se están impulsando desde otras bancadas. Nosotros no tenemos nombres, pero sí, insisto, sí hay la posibilidad de disputar ese espacio. ¿Por qué no? Lo van a hacer entonces. ¿Por qué no? Ok. Y para finalizar, el proyecto de ley que usted mencionaba hace pocos minutos, que el presidente ha dicho, vamos a entregar en 3 partes y demás. En unas declaraciones también la ministra Alexandra Vela decía, creemos que al momento de socializar, más afinidad vamos a tener con la Izquierda Democrática, con el Pachacuti, para tratar de consensuar esto. También mencionaba, y posiblemente hasta el Partido Social Cristiano, porque vemos que de UNES la postura está muy marcada. En ese sentido, usted acá le veo mucho más abierta al diálogo. ¿Hay esa posibilidad de que ustedes puedan tratar de hablar con el gobierno y no netamente cerrarse a la posibilidad? ¿Cómo una ministra que nunca se ha sentado a hablar con nosotros puede hacer juicios de valor sobre el comportamiento de nuestra bancada? ¿Cómo una ministra que no ha tenido capacidad de diálogo político con los sectores que representamos democráticamente en la Asamblea Nacional ya puede decir con estos sí, con estos no? Usted ha sido claro.
no somos nosotros. Y yo lo he dicho públicamente. Por el país hay que entablar todos los diálogos correspondientes. Siempre hemos dicho, vamos a apoyar lo que sea positivo para el país. Y no nos hemos cerrado a la banda. Pero si ya tú escuchas a la ministra diciendo, con esto sí y con estos no, cuando nunca se ha sentado a conversar con nosotros, ¿cómo tú puedes tener un criterio sobre una persona o una bancada si nunca ha habido una reunión previa? Hasta ahora tampoco se les ha hecho convocatoria. No existe ese acercamiento y creo, por eso digo, yo ahí más bien creo que quienes insisten en conspirar contra su gobierno es el mismo gobierno con sus ministros. Porque si tú quieres generarle gobernabilidad a tu gobierno, si quieres en realidad tender puentes de diálogo, lo mínimo que puedes hacer es hacer un comentario de esas características, ya excluyéndonos de un diálogo cuando nunca han hablado con nosotros. Perfecto, estaremos pendientes de todo eso. Gracias, Jeff. En torno a lo que usted nos responde acá, hay al menos la apertura y ojalá en ese sentido existe la apertura y sobre todo lo importante de todo esto es que el gobierno haya reconocido que la ley tenía vicios, que la ley tenía obviamente algunos temas que subsanar, lo subsanaron y esto significa que la Asamblea tenía la razón. No estábamos entorpeciendo ni bloqueando, solamente queríamos que se cumpla la ley y que podamos sacar una buena ley para la gente, porque a la larga las leyes deben ser materializadas en el buen vivir de la gente. No son para nosotros, no es para el gobierno, las leyes son para la gente y lo que le hicimos en su momento, la observación al gobierno, en este caso al Ejecutivo, de que subsane la ley, nos agrada muchísimo que haya tomado las recomendaciones y bienvenida para que sea tratada en la Asamblea Nacional y en las comisiones correspondientes. Son las declaraciones de la asambleísta Paola Cabezas aquí.